Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ordóñez, estudiante de Ingeniería de Sistemas nocturna. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial de lo que es el Business Model Canvas y vamos a utilizar la herramienta Miro, que es una herramienta de internet gratuita que nos brinda unas plantillas que nos facilita el trabajo para la realización de este modelo. Antes de ello es importante conocer qué es un Business Model Canvas, el cual es una herramienta muy importante que nos permite aterrizar las ideas principales o fundamentales de un negocio que vamos a iniciar. Este se basa en 9 elementos fundamentales, que son segmentos de mercado, propuesta de valor, canales de distribución, relación con los clientes, ingresos, recursos, actividades fundamentales, socios estratégicos y estructura de costes. Es importante que uno a uno lo vayamos diligenciando de manera ordenada. Vamos a utilizar la plantilla que nos brinda Miro. Podemos buscar simplemente en internet cosas como Miro y Business Model Canvas y él nos va a dirigir directamente hacia la plantilla. Entonces miren aquí, plantilla de lienzo de modelo de negocio. Nosotros la tenemos aquí abierta y simplemente le vamos a dar utilizar la plantilla. Previamente nos habremos registrado, en el caso concreto mío lo hice con el correo de la universidad. Esta plantilla nos permite llenar el modelo bajo un principio de los posits, en lo cual es como tener un tablero en la pared y en el cual vamos teniendo ideas y las vamos diligenciando. Esta herramienta nos permite hacer trabajo colaborativo y podemos compartirle a personas. Por ejemplo, aquí miren, puedo compartirlo a diferentes personas, puedo decir invitar por correo, invitar personas al tablero, invitar a todo un equipo. Inclusive lo puedo hacer público. En este caso pues vamos a trabajarlo así nomás. Es importante que antes de empezar el modelo tengamos claro todo lo que vamos a hacer. Empecemos con alianzas clave. ¿Sí? Empezamos acá al lado izquierdo, dice Key Partners. ¿Qué pasa con estas personas? Cuando yo estoy haciendo una idea de negocio o voy a iniciar un emprendimiento o cualquier cosa, que yo tenga claro quiénes pueden ser mis aliados clave. Entonces debo hacer una lista de alianzas en las que mi negocio se base para lograr el éxito. Debo incluir los recursos o el valor que mi negocio obtenga en estas alianzas. En la actualidad el mundo empresarial cada vez es más común establecer relaciones con terceros cuando se inicia un negocio. Entonces en esta parte yo debo tener muy claro con quién voy a trabajar. Por ejemplo, si yo soy un restaurante, sería bueno que como aliados clave tuviera una empresa de domicilios. Eso para que me haga llegar mis domicilios mucho más rápido. El siguiente paso que debemos tener en cuenta son los aliados clave. Actividades clave, las Key Activities, que nos aparece aquí en Business Model Canvas. Bueno, entonces aquí podemos hacer lo que dijimos. Aliarme con domiciliarios. Listo. Actividades clave. Debo resumir las actividades clave que permitan que mi negocio ofrecer servicios y cumplir una propuesta de valor. Es una de las partes más complicadas de elaborar este Business Model Canvas porque es una de las más determinantes. Entonces, por ejemplo, ahora vamos cambiando diferentes ejemplos para tener más claro. Tenemos el ejemplo de empresas como Norton, que es una empresa de antivirus. Dice, empresas como Norton añadiría que es una empresa de software, mientras que Apple diría que es de software y hardware, o Amazon que es una tienda online. Entonces hay que definir nuestro negocio, cuáles son las actividades que va a hacer. Por ejemplo, si es una empresa que estamos creando de software, debo tener en cuenta que mis actividades clave van a ser desarrollar software para otras empresas o desarrollar productos propios con necesidades de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner desarrollar software. Entonces siempre vamos colocando las ideas las cuales nos van a servir para nuestro proceso. Recursos clave. Debo hacer una lista de los recursos que mi negocio va a usar para funcionar. Acá son Key Resources. Entonces, por ejemplo, si sigamos con el concepto de empresas de desarrollo de software, ¿qué recursos necesito yo? Yo necesito computadores,
A ver, aquí lo puedo duplicar. Ya no necesito computadores, necesito oficina. Entonces recursos clave que yo deba tener, tanto físicos como no físicos. Entonces en el caso que yo necesite licencias de Office, por ejemplo, entonces son recursos clave que yo debo tener para iniciar mi emprendimiento. Después de eso pasamos a las Key Propositions, que son las propuestas clave. En este caso es un resumen de las distintas propuestas de valor que hagan distinguir a mi negocio de la competencia. Es importante yo encontrar cuál es la diferencia de mi negocio con la competencia. En este caso, por ejemplo, software de calidad ISO 25010. Entonces yo puedo especificar que es que mi organización, a pesar de que es pequeña, ya cumple con un estándar de calidad que crea productos con unos estándares bastante altos. Entonces eso me da un plus. Por ejemplo, puedo decir también de que propuestas clave es que yo tengo garantía de 5 años del software. Entonces con eso estoy ampliando lo que muchas organizaciones tienen, por ejemplo, que es un año de garantía. Entonces esas son propuestas clave. Sigamos un poquito con relaciones con los clientes, que son Customer Relationships, que es debo definir y describir las relaciones principales que voy a tener con mis clientes. Por ejemplo, cómo interactúo con ellos, cuáles son las necesidades de los distintos clientes y cuál es el nivel de apoyo que reciben los diferentes clientes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que voy a tener esos clientes siempre con todo el software que yo haga, voy a tener un soporte 24/7. Entonces eso puede ser una relación bastante fuerte con los clientes. Podemos seguir al tema de canales, channels. Entonces ya cómo te comunicas con tus clientes, cómo se ofrecen los servicios. Entonces yo puedo decir, no, me voy a comunicar por redes sociales, voy a tener un WhatsApp empresarial, etc. Segmentación de clientes. Debo definir el perfil de cliente ideal al que quieres beneficiar con tu propuesta de valor. Entonces digamos que en una primera medida yo voy a buscar organizaciones que necesitan transformación digital. Entonces, si necesito organizaciones que no están todavía en el ítem de transformación digital, pues ellos van a ser un segmento de clientes que yo necesito, organizaciones. Posiblemente uno puede ir para personas, por ejemplo, startups que tienen ideas o tienen cualquier tipo de propuesta que definir. Como parte de octava, que son estructura de costos, debo identificar los costos relacionados con el funcionamiento de mi negocio. Entonces, por ejemplo, servicios, licencias, salarios. Obviamente en cada uno de esos podemos definirlo mucho mejor, pero estamos dando como un pequeño ejemplo para entenderlo. Y finalmente flujos de ingresos. Entonces yo puedo decir que voy a obtener ingresos por la creación del software. Voy a decir que voy a tener ingresos por vender computación en la nube. Voy a, de pronto uno queriendo expandirse puede decir que va a vender dominios, por ejemplo. Dominios. Entonces, teniendo esto claro, nosotros cumpliendo estos nueve canales, estos 9 ítems que tiene el Business Model Canvas, nos va a permitir aterrizar mucho mejor una idea, nos va a permitir tener una visión clara del negocio, nos va a permitir trabajar en una base, una metodología efectiva, porque Canvas es algo que ya está efectivo y que ha funcionado mucho. Cuando hacemos esto podemos conocer mucho más el tema de los clientes a los que queremos atacar, y finalmente hay grandes posibilidades de que si hacemos esto organizado tengamos mucho éxito. Es importante porque esto es rápido de hacer y se centra siempre en nuestra propuesta de valor. Entonces todo negocio debe tener una propuesta de valor que nos haga diferentes. Espero haya sido de su agrado este corto tutorial. Muchas gracias.